Cambie de diapositiva, porfa, que ya me pasó una vez. Ah, ok, voy a estar pendiente aquí entonces. Ya estamos grabando ya. Ya, solo decime si está cambiando de diapositiva, porfa. Sí, sí, Ok, perfecto, está gracias, bien. David. Listo. Bueno, buenas tardes a los que están ya conectados. Vamos a respetar los tiempos. Son las 3 en punto de la tarde. Estamos en 20 de julio. El día de hoy, la tarde de hoy, vamos a comenzar con el tema de crustáceos, pero no estará a cargo mío ni de la profesora, sino que estará a cargo del compañero del máster Jorge Pérez. Él nos va a ayudar con este tema, ya que pues él es el experto en esto. Entonces, los dejo con él. Ya estamos en hora clase, así que cualquier cosa yo solamente estoy pendiente aquí, Jorge, y al final, pues si ellos tienen alguna pregunta, pues la contestamos, pero quedas en manos ya de la clase. Listo, David, gracias. Bien, como les decía su profesor, me presento. Mi nombre es Jorge Pérez. Yo soy el técnico del Laboratorio de Acuacultura, Piscicultura y Tecnología Pesquera. Se me ha pedido que hablemos del subfilo crustáceos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar generalidades del grupo, vamos a hablar la importancia que tienen como para investigación científica, la importancia económica, las curiosidades que presentan, todos enfocados aquí en Honduras. Y al final pues, de la presentación ustedes me pueden hacer cualquier consulta. Bien, vamos a iniciar con una descripción del subfilo. Se entiende que existen alrededor de 67.000 especies descritas en la actualidad. Probablemente este sea un número ya desfasado con la investigación genética y probablemente sea mucho mayor todavía. Son fundamentalmente acuáticos, los crustáceos. Los podemos encontrar desde agua dulce, agua salada, agua salobre, zonas profundales. En sus estados larvales normalmente son planctónicos, ¿verdad? Tenemos una especie terrestre, que es el Porcellio scaber, que todos ustedes lo han visto, ¿verdad? Que es el isópodo terrestre, que está asociado siempre a zonas o a áreas bastante húmedas, ¿verdad? Entonces siempre los crustáceos van a estar asociados con el medio acuático, ¿verdad? Ahora, son los únicos artrópodos que tienen dos pares de anténulas. Un par, que son las conocidas como antenas, que les ayuda a entender el entorno, ¿verdad? Son receptores muy eficientes de entender el entorno a larga distancia. Y tiene un par de anténulas, que son mucho más receptivas, ¿verdad? Que están relacionadas más que todo con la alimentación y con reproducción. Tienen al menos un par de maxilas, o sea que pueden moler lo que están comiendo, o sea, lo pueden partir en pedazos y para su crecimiento van a pasar por periodos de muda e intermuda. A diferencia de nosotros, que nuestros huesos crecen junto con nuestros músculos, en este caso los crustáceos crecen adentro del exoesqueleto y para poder tener o terminar con este crecimiento, que recordemos que el crecimiento es un aumento en la talla y en el peso, ¿verdad? Entonces, para poder terminar con este crecimiento, tienen que romper el exoesqueleto y pasar por un periodo en el que son bastante vulnerables, porque el exoesqueleto de ellos no se vuelve duro inmediatamente. Son vulnerables a hongos, bacterias, virus y sobre todo a depredación. Entonces, esos periodos de muda e intermuda van a depender en muchas ocasiones de qué tipo de alimento tengan, van a depender del medio acuático donde estén, si son las mejores condiciones de físico-químicas del agua, ¿verdad? Entre más intermudos o periodos de intermuda tengamos, más rápido va a ser el crecimiento del organismo. Ahí están viendo ustedes solo algunos ejemplos, ¿verdad? De mudas, ¿verdad? Como les mencionaba, ya en este momento ellos son bastante vulnerables, pero encuentran obviamente siempre la manera de protegerse. Ahora, algo que presentan todos los crustáceos en común es una larva naupliar, ¿verdad? O sea, todos los crustáceos tienen periodos larvales, ¿verdad? O etapas larvales, y todas tienen una larva naupliar, que es una larva conocida porque solo tiene un ojo que simplemente es un fotorreceptor, eh, que después se puede sustituir por ojos compuestos, ¿verdad? Este fotorreceptor simplemente sirve para poder realizar fototaxis positiva, o sea, es decir, hacer migraciones diarias en la columna de agua hacia la superficie cuando está el sol, ¿verdad? En las horas del día. ¿Esto por qué? Porque el fitoplancton del que ellos se van a alimentar también hace estas migraciones. Entonces, lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en este video.
Esos son larvas de náuplios, perdón, de artemia, de un crustáceo que se conoce como artemia. Y si ustedes se fijan, todos se agruparon alrededor de la fuente de luz, ¿verdad? Es una manera muy común de poder recolectarlos y pues darlos de alimento, poder hacer los estudios que ustedes requieran. Bien, de manera general, tenemos dos clasificaciones grandes para los crustáceos. Están los decápodos, que estos a su vez se subdividen en los que tienen abdomen largo, langostas, camarones, por ejemplo, gambas, y los que tienen abdomen corto, que son todos los tipos de cangrejos. Y también tenemos otra división muy grande, que son aquellos que no tienen anatómicamente parecido a ningún otro crustáceo, ¿verdad? Como los isópodos, las pulgas de agua, los percebes, las bellotas, ¿verdad? Estos que tienen su forma corporal que es bien distinta a la de los demás. Existe también una tendencia evolutiva en los crustáceos a perder lo que se conoce técnicamente como metámeros, ¿verdad? Que son los segmentos intercalados. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el abdomen de esa langosta, en la figura que tienen enfrente, el abdomen está compuesto por segmentos intercalados, ¿verdad? Evolutivamente la tendencia es perder estos segmentos a tal manera como ocurrió con el cefalotórax, ¿verdad? La cabeza y el tórax en este tipo de crustáceos es una sola. Entonces la tendencia evolutiva es irlo perdiendo. También otra tendencia es la especialización de apéndices. Cada apéndice va a tener una función específica, no va a tener una función compartida. Hay unos apéndices que sirven para nadar, otros para caminar, otros para agarrar el alimento, para transferir espermatóforos, etcétera, etcétera. Esta tendencia evolutiva de ir perdiendo metámeros ha sido tal de que, por ejemplo, en camarones y en langostas se fusionaron dos órganos, el que son el hígado y el páncreas, ¿verdad? Para formar un solo órgano que es el que controla todo el sistema digestivo de los camarones y de las langostas, que se conoce como hepatopáncreas. O sea, la idea de mostrarles esta imagen es para que vean de que esta tendencia evolutiva no solo ha sido externa, sino que también ha sido interna y fisiológica, no solamente anatómica, también, sino que también fisiológica, y que eventualmente pues, va a ir cambiando aún más a medida que se vayan perdiendo los metámeros. Hace poco tiempo se describían 8 clases, ¿verdad?, de crustáceos. En la actualidad, pues solo se reconocen 6 y que están subdivididas como ustedes las ven ahí. Solo vamos a hablar, chavos, de las especies o de las clases que como biólogos nos pueden interesar más, ¿verdad? Porque hay algunas, por ejemplo, cefalocárida, que los pueden encontrar en cuevas marinas y son pocas las especies, sino que nos vamos a enfocar un poquito más en las que como biólogos hondureños nos pueden interesar para acá. Primero tenemos la clase branquiópoda. Aquí, divididos en dos subclases importantes, filópoda, donde encontramos los tríops y las pulgas de agua, que ya las vamos a ver, y también donde están las artemias. Todos estos son de importancia para la acuicultura y también de importancia para investigación científica. Por ejemplo, en la actualidad, el triops, ¿verdad? Que es un crustáceo bastante antiguo y que sigue viviendo en estas aguas en la actualidad. El triops está siendo comercializado como, ¿cómo decirles? Como acuario para niños, para que vayan aprendiendo a pues, tener sus primeros organismos acuáticos, ¿verdad? Y cuidado. Son bastante populares en la actualidad. Todas esas fotografías que ustedes ven ahí son extraídas de Amazon o de estas empresas que venden en línea, ¿verdad? Como una nueva experiencia para los niños para empezar pues, la parte de los cultivos. Aquí pueden ver un pequeño video de cómo son estos organismos. No crecen más de 2 centímetros, son bastante pequeños, pero sí son muy interesantes, ¿verdad? Como les digo, muy antiguos también. Tenemos también las artemias, que comercialmente la vamos a encontrar bajo el mismo esquema de mercadeo, ¿verdad? Para niños o para entretenimiento, ¿verdad? Como ornamental, se van a encontrar como sea monkeys o monitos de agua, ¿verdad? También estos son muy utilizados en la acuicultura para dar alimento. O sea, se eclosionan estos y se van a dar alimento, por ejemplo, para el camarón, para las larvas de camarón.
Entonces es interesante ver cómo el mercadeo ha ido pues modificando esto. Esto ya tiene una importancia entonces en la acuicultura mucho más grande de lo que era antes. Antes solo era como un medio de alimentación, ahora también es como medio ornamental y de entretenimiento. Entonces también se está vendiendo y incluso la Artemia es mucho más popular que el Triops, ¿verdad? Y pues la idea es resultar con organismos de estos tamaños, ¿verdad? O sea, animales más grandes no van a crecer más de 1 centímetro, tampoco viven mucho tiempo, son muy buena fuente de alimento para peces y para camarones, ¿verdad? En la acuicultura son muy utilizados. Cuando ustedes estén llevando ya agua y pisci, pues los podemos ver acá en el laboratorio. Y pues también tenemos las dafnias dentro de la subclase de Branquiópoda. Las dafnias, estas sí no tienen ninguna importancia ornamental y son directamente utilizadas para alimentar peces y camarones. Directamente, sobre todo peces ornamentales, porque son de fácil mantenimiento, son de fácil de reproducción y son de muy buena calidad proteica, ¿verdad? Entonces los peces, sobre todo peces ornamentales, pues agarran un bonito color. Nosotros en el laboratorio de acuacultura combinamos la dieta diaria con unas cuantas dafnias, ¿verdad? Así al azar, para que pues mantengan los peces los colores más llamativos. También muy importante que con Daphnia se puede estudiar dosis letales de concentraciones de contaminantes en los ríos. Existe esta metodología que se conoce como LD50 o la dosis letal que mata el 50% de una población, en la que se utilizan Daphnias específicamente, por su fácil manejo, como les digo, por su fácil reproducción. Entonces ya hay metodologías que la utilizan a ella como fuente o como base para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y poder conocer el estado de salud de algún ecosistema. Esta es una imagen o un video de una dafnia. Esas ramificaciones que ustedes ven extendidas son específicamente las branquias con las que también ellas se movilizan, ¿verdad? Y básicamente hacen un movimiento pues como de empuje, muy parecido al que hacen los nadadores, de empuje para pues poder moverse de un lado a otro. Bien, y pasamos al grupo grande, que es el que todos nosotros conocemos, que es el de Malacostraca. Aquí vamos a encontrar dos subclases donde están aquellos crustáceos que a nosotros nos hacen entender, ¿verdad?, qué son los crustáceos. Tenemos camarones mantis, por ejemplo, el krill, que es el que vive junto al fitoplancton. Hay camarones, hay cangrejos, gambas, langostas, ¿verdad? Todo esto que nosotros ya los asociamos directamente con el subfilo crustáceo. Primero, vamos a ver la relación que hay entre el crecimiento y la longevidad. Se entiende de que el crecimiento y longevidad y el metabolismo están directamente asociados. Organismos que normalmente que viven mucho tiempo, ¿verdad? Crecen bastante y tienen un metabolismo bajo, ¿verdad? Como en el caso de lo que ustedes están viendo ahí en la imagen, que es el cangrejo araña del Japón, ¿verdad? Que es de objeto de pesca fuerte ahí en México, perdón, en Japón. Y también tenemos organismos que no viven mucho tiempo, no crecen mucho y tienen un metabolismo bastante acelerado. Por ejemplo, las artemias, las dafnias, los triops, ¿verdad? Entonces, con estos organismos se puede ver muy bien esa relación. En el tema de reproducción, la gran mayoría de crustáceos son dioicos, o sea, tenemos sexos separados, con excepción de los cirrípedos, que son los percebes y las bellotas de mar, ¿verdad? Que por el hecho de ser sésiles, se volvieron hermafroditas. ¿Okay? Esto lo van a ver ustedes comúnmente bajo muelles, en malecones, en troncos que están flotando en el mar, ¿verdad? O en objetos que están flotando en el mar. Estos son los que normalmente se pegan. Incluso hay buenos videos en la actualidad de ver tortugas marinas, por ejemplo, lleno de bellotas de mar o de percebes, ¿verdad? Para que vean la facilidad que tienen estos organismos para poder reproducirse. En este grupo existe dimorfismo sexual, o sea, podemos distinguir entre hembras y machos, ¿verdad? O sea, hay caracteres sexuales, ¿verdad? En este caso son los aparatos genitales, que es los que nos van a permitir a nosotros poder diferenciar entre hembras y machos, y es la manera más correcta de poder hacerlo. También tenemos características sexuales secundarias. Por ejemplo, esas imágenes que ustedes ven ahí, es una langosta de agua dulce de Australia. En esta podemos diferenciar los machos, que son los que tienen una mancha roja en la tenaza, y las hembras tienden a tener una tonalidad azul más clara que los machos. Pero obviamente, como biólogos, lo que vamos a hacer es utilizar
la posición de los gonoporos y las papilas genitales, ¿verdad? La presencia o ausencia de estas para poder diferenciar entre hembras y machos, como lo ven aquí. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar lo que se conoce como apéndice masculina, que está ubicada en la base del quinto par de periópodos en los machos. Si está presente, es macho; si está ausente, es hembra. Esto también va a depender mucho la forma y el tamaño, ¿verdad? Y la facilidad de poder ver. Esta apéndice masculina va a depender en muchas ocasiones de la especie con la que estemos trabajando. Ese solo es un ejemplo de un documento en el que se hizo un estudio sobre el apéndice masculina de una especie de langosta, ¿verdad? Entonces, cada apéndice masculina también va a ser única para la especie, ¿verdad? Otra cosa interesante es que los crustáceos presentan cortejo y cópula. Y esto es importante porque quiere decir que son organismos que ya se preocupan por la calidad de la siguiente generación. El mejor ejemplo que yo les puedo dar en crustáceos sobre esto del cortejo es lo que ustedes están viendo ahí, que es el cangrejo violinista. Él tiene un quelícero, que es el término técnico para decir tenaza, ¿verdad? Tiene un quelícero completamente inservible. Solo sirve para poder llamar la atención de las hembras, ¿verdad? Aquí podríamos decir nosotros que el quelícero más grande y más sano es indicativo de un individuo que se va a reproducir con mayor éxito, ¿verdad? Y obviamente las hembras van a buscar seleccionarlo. Ahora, en el tema de agua dulce, específicamente los organismos que son de agua dulce, existe una supresión de las etapas larvarias, ¿verdad? En estas especies. En realidad no es que ocurra una supresión, las etapas larvarias se realizan dentro de los huevos. O sea que el cuidado parental dura un poquito más, ¿verdad? Esperar que eclosionen los huevos dura un poco más. ¿Y esto por qué se da? Porque normalmente los medios dulce acuícolas son menos productivos que los marinos. En los marinos hay mucho más fitoplancton, zooplancton, ¿verdad? Mucho más alimento a disposición. Entonces, lo que la evolución pues diseñó para estas especies dulce acuícolas es simplemente realizar todas las etapas larvarias dentro de los huevos, ¿verdad? Y cuando se eclosionan, pues básicamente el organismo ya nace con la forma adulta, ¿verdad? Solo que con unas menores dimensiones. En términos de hábitat, los adultos normalmente son bentónicos, o sea, están en los fondos. Esto también nos ayuda a entender de que pues, son resistentes a bajas temperaturas, son resistentes a bajas de oxígeno, ¿verdad? Normalmente son de hábitos crípticos, o sea que les gusta estar en cuevas, escondidos. Pero las larvas son de tipo planctónicas. O sea, las larvas prefieren estar en el plancton, o sea, en la parte más pegada con la superficie, donde está el alimento a disposición, que normalmente son los primeros productores, ¿verdad? El fitoplancton, por ejemplo. En la alimentación, pues podemos encontrar desde omnívoros, infiltradores, pero muchos de ellos son carroñeros, como los que ustedes están viendo ahí en la imagen. Y esto es muy importante para los cuerpos de agua, porque ellos son los que empiezan a destruir la materia orgánica. Si esta materia orgánica se acumulara en el fondo de un cuerpo de agua, pues obviamente tendríamos bajas de oxígeno, porque, bueno, les comento, las bacterias cuando empiezan a descomponer la materia orgánica, requieren de altas temperaturas para reproducirse y requieren de oxígeno para poder destruir la materia orgánica, ¿verdad? Entonces, esto ocurre o provoca bajas de oxígeno. Entonces, estos animales los crustáceos empiezan pues con la función de desintegrar la materia orgánica de a poco, ¿verdad? Para simplificar a las bacterias el trabajo. Esto solo es una imagen que quería que vieran de una muestra de agua que se sacó en un estudio en una parte del Mar Caribe. Y de esto, pues, o sea, lo que sí se buscó fue y analizar plancton en general. Y si ustedes se fijan, hay un nauplio de Percebe ahí en la muestra. También tenemos un tipo de camarón, eso es zoea, es exclusivo de los camarones. Y tenemos también un megalopa, que son las larvas, el estadio larvario de los cangrejos, ¿verdad? Esto solo para que vean que dentro de una muestra de agua marina siempre vamos a encontrar crustáceos, ¿verdad? Porque la diversidad de ellos es alta y siempre pasan sus etapas larvarias como parte del plancton. Obviamente existen depredadores para ellos. En el caso de las especies dulce acuícolas, las odonatas, las libelas de odonatas son especialmente peligrosas. Esas imágenes que ustedes ven al lado izquierdo de la presentación son fotografías que nosotros tomamos en el laboratorio de acuacultura hace varios años.
La reproducción de nosotros al inicio de langosta de agua dulce se vio afectada por la cantidad de libélulas de odonata, ¿verdad? O larvas de libélula que son altamente voraces y aprovechaban estos periodos de intermuda en donde nuestras langostas de agua dulce eran bastante vulnerables, pues para poder depredarlas. También en el caso de los adultos, pues obviamente un sinfín de depredadores especializados como las aves, como anfibios, peces, ¿verdad? Los pulpos, hay especies de pulpos que son especialistas en comer. Crustáceos, por ejemplo. Entonces van a tener una serie de depredadores que son comunes de poder encontrarlos y ellos obviamente pues por eso tienen esta preferencia críptica, ¿verdad? O troglodita, de estar encuevados, estar encerrados. También ellos toleran a los mismos congéneres de su especie en bajas densidades, o sea, es decir, en pocos animales por área o pocos animales por metro cuadrado. De no ser así, o sea, si se aumenta las densidades, entonces normalmente se incurre en canibalismo. Esa imagen que ustedes están viendo ahí no es un ejemplo de este canibalismo porque eso ya es el transporte o la acción o la actividad de transportarse del punto A al punto de reproducción de unos cangrejos que se les conoce como cangrejos rojos en la isla de Navidad. Entonces, en este momento, como ellos no están conviviendo, ¿verdad? Simplemente se están transportando, entonces se logran tolerar. Pero al momento de la convivencia puede entonces ocurrir el canibalismo, sobre todo en las etapas, en los periodos de intermuda. La mayoría de la actividad de los crustáceos es nocturna, ¿verdad? En la gran mayoría de las especies, pero hay algunas especies que las podemos encontrar también con mayor actividad en el día. Ahora, importante que existen simbiosis, sobre todo en el Mar Caribe, de crustáceos que realizan o que manejan completas estaciones de limpieza, ¿verdad? O sea, si ustedes recuerdan, Buscando Nemo había un crustáceo que se dedicaba a limpiar una pecera, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es la misma función que ellos realizan. Llegan peces de todas las especies, abren sus bocas y ellos eliminan parásitos, ¿verdad? Basura, alimento no consumido, o sea, es una cuestión muy interesante. La pérdida de estos tipos de camarones, ¿verdad? Puede llegar a resultar en un exceso de parasitismo, entonces, ¿verdad? O infecciones en los peces arrecifales. Y una de las cosas que se cree ahora en la actualidad es que el pez león está depredando este tipo de camarones que, obviamente, al estar acostumbrado a entrar en la boca de los peces, no considera al pez león como un depredador. También tenemos muy interesante mutualismo. Esto se da bastante común con camarones del género Alpheus, ¿verdad? No hay especie en específica que tenga este comportamiento, hay varias especies, que en algunas ocasiones llegan a convivir con góvidos, peces de la familia Góvide, ¿verdad? En estos casos, los camarones hacen o elaboran una cueva, ¿verdad? Diseñan toda una cueva y los góvidos se encargan de llevar la comida, ¿verdad? Entonces, un mutualismo muy interesante que se puede ver en los arrecifes coralinos. También podemos encontrar parasitismo, ¿verdad? Que es cuando una especie se beneficia de otra. En este caso hay un isópodo marino que se llama Nilocra laticaudata, que es ectoparásito, o sea, que es un parásito externo. Lo podemos encontrar pegado, como en la primera imagen que ustedes ven ahí arriba, pegado en el exterior del pez, así como también que pudo haber entrado en algún momento por las branquias del pez, se adhieren a la lengua, ¿verdad? Se comen la lengua y ellos funcionan como lengua por el resto de la vida del pez, ¿verdad? Es un parasitismo bastante interesante. No hay que preocuparnos si en algún momento nosotros consumimos uno de estos peces que tengan estos parásitos, porque son ectoparásitos específicos para peces, pero bueno, son crustáceos, ¿verdad? Muy, muy interesantes. También, pues se reportó hace unos años un biólogo hondureño llamado Nerin Lobo, mientras hacía su práctica, pudo reportar la asociación que existe entre un cangrejo del género Livinia, perdón, y la medusa bala de cañón, la Stomolophus meleagris. Lo que se entiende, y se ha reportado pocas veces en la zona mesoamericana, es que de alguna manera el cangrejo Livinia entra a la campana de la medusa
y pues aparentemente lo utiliza como transporte, ¿verdad? No había estado reportado esto hasta que en su práctica profesional, pues el máster lobo pues lo logró identificar. Y bien, entonces hay una serie de productos o crustáceos en Honduras que se han vuelto de importancia económica, pero al volverse de importancia económica no quiere decir que nosotros los biólogos no tenemos nada que ver o no tenemos que involucrarnos. Recordemos que el manejo sostenible de los recursos es parte de la preocupación que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces un ejemplo es la langosta espinosa o Lopanolirus arcus, que aquí en Honduras es toda una industria muy importante. Primero, pues la langosta espinosa desova más de 250,000 huevos en cada puesta. Este es un tipo de reproducción que se conoce como R, ¿verdad? Estrategia de reproducción R, en la que hay poco cuidado parental o ninguno, ¿verdad? Y bastantes puestas de huevos. Entonces, cuando las hembras están ovígeras, o sea que ya están maduras, ellas van a migrar hacia las partes más bajas de los arrecifes o al talud continental, donde empiezan a desovar. Ellas tienen unas apéndices especializados para poder ir cortando cada uno de los huevecillos, ¿verdad? Y la larva, que recibe el nombre de filosoma, es expulsada a la columna de agua, ¿verdad? Y está a la merced de pues, todos los movimientos oceánicos. Esta larva va a vivir desde 6 a 14 meses formando parte del fitoplancton. Y es aquí la razón por la que no se puede trabajar la langosta espinosa en acuacultura, ¿verdad? Su ciclo de vida es demasiado largo, nunca va a ser sostenible en aspecto financiero, ¿verdad? Para una finca, trabajar con una de estas especies. Mientras es filosoma, pasa por 11 estadios larvarios, 11 estadios, es bastante complejo, hasta llegar, después de pasar de filosoma a 11, hasta llegar a lo que se conoce como poslarva o puerulo, específicamente para los crustáceos. El pérulo ya tiene forma de langosta, solo que es lateralmente, es aplanado y es lateralmente translúcido. O sea, no es muy difícil de verlo, ¿verdad? Le cuesta llegar a las orillas, ¿verdad? Tarda un par de semanas, a veces aprovecha también algas, sargazos, ¿verdad? Para poder estar a la deriva y poder pues, terminar de llegar a la orilla. Ya estando en la orilla, ellos prefieren zonas someras, o sea, zonas de poca profundidad, donde vamos a encontrar tres ecosistemas que son muy importantes. Los pastos marinos, los arrecifes de coral y las raíces o los bosques de manglar. Obviamente los arrecifes de coral son sumamente populares y son fáciles de proteger por lo mismo, ¿verdad? Porque son populares, son bonitos para ir a nadar. Los pastos marinos no son tan agradables para ir a nadar, pues porque es un pasto que normalmente tiene otros animales ahí, ¿verdad? Entonces dificulta la natación y el turismo. Y obviamente el bosque de manglar pues no es el mayor atractivo, ¿verdad? Para el turista. Es difícil de caminar, tiene mal olor, pero son espacios conocidos en las pesquerías como nurseries, ¿verdad? Como guarderías pequeñas para este montón de especies que tienen importancia económica en Honduras. O sea, mucha gente se dedica a la captura de estos organismos, ¿verdad? Y de no tener estas guarderías, entonces vamos a perder la industria a la que mucha gente se dedica. Pues estos puerulos, ¿verdad? Hay un tiempo que ya llegan a tener coloración, ya tienen forma de langosta, baja hasta zonas de manglares, ¿verdad? Después de 2 años de haber eclosionado y se asienta ahí para empezar su crecimiento verdadero. Ellos prefieren zonas con macroalgas, ¿verdad? Esto es muy común verlo en arrecifes coralinos, pero con estos tamaños, ¿verdad? Y con estos pesos de 2 a 3 onzas, son objeto de pesca ilegal. ¿Por qué? Porque tras estudios de pesquería se ha identificado que la cola de la langosta tiene que tener al menos 12 centímetros para poder ser capturada, teniendo en cuenta que a ese tamaño ya se reprodujo por lo menos una vez, y al reproducirse una vez, entonces estamos siendo sostenibles con el recurso. Cuando se capturan langostas menores a eso, entonces quiere decir que estas langostas nunca tuvieron oportunidad de reproducirse, y al no tener oportunidad de reproducirse, entonces se va perdiendo la siguiente generación o el producto, ¿verdad? Suficiente para la siguiente generación. Entonces hay una demanda alta y en algún momento no va a haber una oferta, ¿verdad? Si no se sigue todos estos estudios de sostenibilidad que se hacen a nivel de pesquería. Y les comento, chavos, eso es trabajo de biólogo. Eso nadie más lo puede hacer, ¿verdad? Solamente el biólogo y obviamente el especialista en pesquería, ¿verdad? Pero es parte del trabajo del biólogo. Esto es muy común que ustedes lo puedan ver en islas de la bahía, si son observadores.
en corales muertos, en esponjas muertas, ¿verdad? Se reúnen una serie de pospuerulos, ¿verdad? Para protegerse entre sí, alimentarse en conjunto, ¿verdad? Hasta que ellos ya se hacen adultos. Esto es una langosta de tamaño legal, ¿verdad? La cola de la langosta de tamaño legal. El problema fue que se hizo después de, o sea, durante la veda. La veda es este periodo en el que estos organismos se están reproduciendo. Entonces, legalmente el Estado dice, durante este periodo no se puede capturar langosta para evitar entonces que ocurra esto. Si ustedes se fijan, esta hembra estaba ovígera, o sea, tenía huevos. Entonces, no se pudo eh, introducir esta cantidad de huevos al medio, ¿verdad? Porque alguien la fue y la capturó. Entonces, esto es objeto de pesca ilegal aquí en Honduras. Tenemos también, obviamente, el cultivo de camarón. Esto es, si no me equivoco, chavos, es la cuarta actividad que mayores ingresos presenta el Producto Interno Bruto de Honduras, ¿verdad? El cultivo de camarón. Este es el ciclo de vida del camarón, muy parecido con el de la langosta, solo que no pasa por 11 estadios, ¿verdad? Sino que solo tiene un náupleo, ¿verdad? Como lo tienen todos, tiene 3 zoeas, 3 misis y una poslarva. Esto tarda de 10 a 12 días. Entonces, cuando se compran las larvas para la camaricultura, pues obviamente o sea, se les dice poslarva 12, poslarva 13, o sea, quiere decir que son poslarvas que tienen 13 días de haber nacido. Esto es una industria muy fuerte, esta es una industria que genera bastante dinero. Este es el ciclo de vida del camarón en la naturaleza. El camarón vive en el mar y a medida va creciendo, desde que es náupleo, a medida va creciendo, pues se va metiendo en agua salobre. El agua salobre la vamos a asociar con lagunas costeras y también con bosques de manglar. Y pues después de que pase la etapa juvenil, entonces regresan al mar a reproducirse. En el Caribe tenemos 4 especies distintas de camarón. Y en el sur tenemos 6 especies distintas. De estas, la segunda que ustedes ven ahí, Litopeneo banamei, es la que se cultiva en la camaricultura, ¿verdad? Se han tenido intentos con Litopeneo stilirostris, pero pues banamei es el favorito aquí en Honduras. Y esto es lo que se daba antes a nivel nacional, porque la acuicultura no había todavía aparecido para el cultivo de camarón. Entonces lo que se hacía es que el camarón se capturaba mediante pesca. Esto se le conocía como redes de arrastre que no discriminaban, o sea, no eran exclusivas para camarón, sino que eran inclusivas. La red de arrastre jalaba todo, desde arrecife, tiburones, peces, bentónicos, tortugas, delfines, ¿verdad? Fue una técnica bastante dura que afectó mucho, pero la acuicultura hizo que la pesca de camarón a nivel mundial, ¿verdad? Pues fuera muy cara en comparación con el cultivo. El cultivo es mucho más barato. Entonces, pues se decidió pues, poco a poco pues ir cambiando la estrategia y al final pues la pesca de camarón, pues ahora tal vez sí si se da solo de subsistencia, ya no se da de manera industrial. También tenemos aquí en Honduras la captura de cangrejos. Todos ustedes han probado una sopa de cangrejos. El cangrejo tiene pues también una etapa larvaria. Después del nauplio, a la etapa larvaria se conoce como megalopa. Y la megalopa, pues en poco tiempo pasa a ser juvenil. Lo único que se desconoce es cuánto tiempo dura de juvenil a adulto. Esto va a variar dependiendo de las condiciones del ecosistema, alimentación, temperatura, pero también recordemos que muchos de estos cangrejos no están a la vista, ¿verdad? Entonces, pues no sabemos si de verdad crecieron rápido, si se tardaron mucho en crecer. Lo que sí sabemos es que aquí en Honduras hay 2 especies que son de objeto de captura, ¿verdad? El Cardizoma guanumi, que es el cangrejo de la costa norte, el de las tenazas grandes, que tiene muy buen sabor, y el Lucides occidentalis, que es el que está en el sur, que se le conoce como puche. Los que somos de Tegucigalpa, pues obviamente lo vamos a asociar con los mercados, ¿verdad? Porque los mantienen vivos en los mercados para mantener la frescura. Y pues les amarran las tenazas pues, para que no vayan a ser, no vayan a atacar a nadie, ¿verdad? Que los quiera tocar en algún momento. Ambos productos son de muy buena calidad, no se han estudiado aquí en Honduras, no sabemos cómo están las poblaciones, no sabemos cómo está la pesquería de esto, la captura, y no se entiende todavía si lo estamos capturando por debajo o por encima de su madurez sexual. Tenemos también aquí en Honduras la jaiba, que esta sí se ha logrado estudiar a nivel nacional. Es más, les comentaré que también se hizo un estudio
junto con muchos estudiantes de la Escuela de Biología, ¿verdad? La profesora Esther López, que es la jefa de la unidad en la que yo trabajo, envió varios estudiantes a la Laguna de los Micos a estudiar específicamente jaiba y se logró pues entender un desfase que había en la reproducción. Y con estos datos, un montón de estudiantes que estuvieron haciendo su práctica profesional, ¿verdad? Después de 2 o 3 años, se pudieron publicar una serie de datos que lograron un acuerdo ministerial para la protección de la laguna de los micos en Tela. Este acuerdo ministerial lo que indica es que solo los pobladores de la laguna de los micos pueden pescar jaiba y que tienen que hacerlo respetando la talla de madurez sexual, que en este caso, si no me equivoco, son 12 centímetros de espina a espina, o sea, de lado a lado, ¿verdad? Pues ahí tenemos el género que nosotros tenemos aquí en Honduras, es Calinectes, la especie no la recuerdo bien, pero no es difícil de encontrar. Y bien, tenemos también otras especies que son de alternativas muy populares en los pueblos, ¿verdad? No tan populares a nivel comercial. El camarón de río, el cacarico, tiene un montón de nombres, ¿verdad? Por cacarico es que lo conozco yo. Este lo van a reconocer porque tiene unas tenazas bastante largas, no tan grandes, pero largas. Les comento que ya existe tecnología y técnicas y metodologías para el cultivo de esto. Hay un profesor en el CURP que lo ha estado estudiando mucho en los últimos años. Estuve platicando con un camaronero salvadoreño hace relativamente poco tiempo y él me llamó específicamente para que yo le consiguiera semilla de esto, porque al parecer en Estados Unidos están pidiendo específicamente este producto, ¿verdad? No tanto o sea, siempre se está pidiendo el camarón blanco, el Itopeneo banamey, pero pues apareció un mercado, ¿verdad? Con esta especie, entonces, pues en definitiva, si hay una demanda, alguien tiene que ofertarlo. Esta es una especie de agua dulce, entonces ya entendemos de que hay una supresión de las etapas larvarias, ¿verdad? Y bien, hablando solo de generalidades, ¿verdad? Esto de crustáceos, ¿tienen alguna pregunta, chavos? Yo tengo preguntas más, profe. Dígame, dígame. Es que no sé si mencionó cuánto dura lo que es la etapa de intermuda. La Si me puede- intermuda, sí, no hay un periodo específico de intermuda, porque esto va a depender mucho de las condiciones del agua. Recordemos de que estos organismos, ¿verdad? Todos los crustáceos son poiquilotermos. Esto significa que no controlan su temperatura. El medio es el que les da la temperatura. Y por ende, el metabolismo, o sea, las tasas metabólicas van a depender de esta temperatura. Entonces, si las condiciones de agua son las correctas, son las idóneas, ¿verdad? Con suficiente también minerales para que puedan hacer rápidamente duro su exoesqueleto, pues la intermuda va a ser corta. De no haber estas condiciones, entonces la intermuda va a ser bastante larga. Entonces va a depender en general de las condiciones del agua. sí, también. Tengo dos más. Sí, sí, claro, claro, Este, no hay problema. también de cada cuánto ellos mudaban, así si había una cantidad establecida de cuántas veces. No, tampoco. Y esto ya también va a tener que ver. Ya hablamos de la parte de calidad de aguas y también en este caso va a tener que ver con la alimentación. Si nuestro crustáceo está bien alimentado y las condiciones ambientales, ¿verdad? En el agua son las idóneas, entonces va a tener intermudas muy seguidas. Se van a hacer bastante repetitivas en poco tiempo, porque va a ir creciendo rápido, ¿verdad? En caso de que la alimentación no sea la adecuada, ¿verdad? O la cantidad no sea la adecuada y las condiciones ambientales en el agua no sean las idóneas, entonces va a tener pocas intermudas. Va a costar que crezca, ¿verdad? Entonces, al final siempre va a depender del medio. ¿Y la otra cuál era? También sobre el canibalismo, Ujú. creo que había mencionado que era en los periodos de intermuda, pero no sé si hacen también ese acto además de los periodos de intermuda o solo en ese periodo. En periodo de intermuda es más fácil el canibalismo, porque no tienen el exoesqueleto que los va a estar protegiendo, pero también se puede dar fuera del intermuda. Claro que sí, hay obviamente individuos más grandes o más fuertes tienden a alimentarse de individuos más pequeños. Se da mucho en la camaricultura, ¿verdad? Porque aunque en la camaricultura tenemos tallas parecidas, muy parecidas, siempre vamos a tener unos cuantos más grandes que otros, ¿verdad? Entonces se puede dar ahí.
Con organismos que tienen tenazas grandes es muy fácil de verlo. También normalmente las langostas de estas de agua dulce en densidades que sobrepasen las necesarias, empieza a haber mucha depredación, mucho ataque, bastante violencia entre ellas, entonces ahí es donde se da el canibalismo. Pero el periodo intermedio es el que más se aprovecha porque es mucho más fácil pues, poder atacarlos. Y la última. Dígame, sí. Había mencionado sobre los sea monkeys y yo tenía esos 10 años porque yo tuve de esos, me habían comprado eso, y cómo preservaban lo que eran los huevos de las larvas. Pues fíjese que ya es una cosa natural de esa especie que los huevos se enquistan. O sea, muy parecido como con lo que ocurre con los zancudos, ¿verdad? Que los huevos de los zancudos pueden estar ahí latentes un montón de tiempo y cuando ya tienen las condiciones idóneas, pues pum, aparece la larva. En el caso de la artemia, lo que se hace es que se tienen reproductores de artemia, los huevos se recolectan y se ponen en lata y pues ellos solitos se enquistan. Y para que puedan eclosionar, solo se tiene que dar las condiciones idóneas. Por ejemplo, aquí en el laboratorio, lo que hacemos es poner agua salada, o sea, muy parecida con las concentraciones de sal que tiene el mar, y eso, y esperar a que eclosionen, 24 horas después eclosionan, y pues empezamos a alimentarlos, que hay que alimentarlos hoy, por cierto, no les he alimentado. Muchas gracias, Master. De nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, pues ahí quedamos entonces, David. David. Hola, hola. Dejar de compartir, no ya dejar de compartir. Bueno, chavos, entonces, si no tienen ninguna pregunta, solo esperemos, pues, bueno, yo voy a esperar a que su profesor se esté ahí presente para que deje de grabar. Y pues cualquier cosa, pues me consultan en algún otro momento si quieren. Ya estoy Ahí acá, pues. ya estoy acá. Ah, Hay ok. un problema ahí Sí, con el terminamos, David. micrófono. No, solo había un par de preguntas y ya las sacamos. Sí, no sé si alguien más, aparte de Frida, tenía algo que preguntar. Aprovechen que el hombre está fresco ahí y que está disponible. A ver, Neftalí, sí se le escuchó, Neftalí. Intente ver. Solo por lo del mutualismo, del Cryptonocontrus cinctus, ¿con qué otro era el que realizaba el mutualismo? Casi no escuché. Hablamos hablando del Estaba preguntando mutualismo. sobre el mutualismo, sí, que con otras, con qué El especies. Cryptocontrus cinctus. Pues mire, por eso le puse yo el o sea, el SPP, porque exactamente, o sea, se sabe que con el género Alpheus se da mutualismo, pero hay tantas especies de Alpheus, del género Alpheus, que no se sabe. En realidad, todo lo que se reporta es que se dice que con camarón pistola le dicen. Y en inglés es pistol shrimp. Ni siquiera es porque pistol no es lo mismo gun, ¿verdad? Como arma, ¿verdad? Sino que pistol estamos hablando específicamente de pistola. O sea, como con un arma vieja. Entonces, yo tengo entendido que solo con esa especie se da. No garantizo que solo con esa especie se da, solo que no es una cosa que se estudie tanto, ¿verdad? Se reporta, pero no se estudia tanto. Que yo sepa solo con el Alpheus, género Alpheus. No sé cuántas especies habrán de eso. Sí, esto que acaba de decir Jorge ejemplifica la importancia bueno, de si uno está interesado en el área acuícola o con especies marinas o de agua dulce, invertebrados, por ejemplo. Bueno, hay un área ahí donde poder trabajar, donde poder realizar investigación. O sea, hay Correcto. mucho que hacer, en realidad hay demasiado que hacer. En la Em, parte de pesquerías hay mucho trabajo por hacer, porque recordemos que la mayor cantidad del territorio hondureño es agua marina, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que estudiar, trabajar y regular aquí en Honduras, y solo con datos científicos se pueden hacer. sí, exacto. Entonces, esto deja el camino abierto para que cualquiera de nosotros
cualquiera de ustedes que esté interesado en la investigación o que esté interesado en un grupo en particular de organismos marinos o dulceacuícolas invertebrados, pues adelante, puede comenzar su estudio. Y uno va aprendiendo, pues a medida va pasando el tiempo, uno va leyendo, pregunta, se asocia con las personas que trabajan en el tema, y así es como uno va aprendiendo. Y en algún momento, pues uno vuela solo, es así, ¿verdad, Jorge? Correcto, correcto. Exactamente así, David. Entonces, bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta para el máster Jorge, quedaríamos pendientes con el aviso para la próxima clase. Ah, Cristel, no, ¿quién era? Leodán. Sí, sí. Profe, Dele. iba a preguntar si el exoesqueleto, o sea, de los crustáceos, o qué proteínas ellas tienen, o sea, están, o sea, sí, eso. Están ¿Qué hechas proteínas? de quitina, de lo mismo de nosotros de las uñas, de quitina. Por eso es más fácil poder romperla y volver a crearla, romperla y volver a crearla. Si fueran de específicamente carbonato de calcio sería bastante difícil. Entonces son de quitina. Licenciado, por eso no les afecta en el caso del cangrejo que se transporta con la medusa. No, yo me imagino que es una cosa que platicábamos con la persona que lo reportó, de que probablemente lo hacía en ese periodo de intermuda, de que hacía, o sea, porque pues la medusa, pues ustedes saben, tiene nematocistos, ¿verdad? Que son bastante venenosos y no, pues, no tiene depredadores, tantos depredadores naturales, ¿verdad? Entonces puede utilizarlo como mecanismo de defensa y de transporte durante el periodo de intermuda, pero habría que hacer un estudio específico en eso para poder determinarlo, ¿verdad? Simplemente fue un comentario que hicimos con el Master Nering en ese momento. Ok, perfecto. Gracias, Jorge. Te agradecemos Ajá. mucho tu tiempo y Listo. tu expertise en el tema. Ya saben, jóvenes, si quieren conocer algún aspecto en particular de alguno de los grupos, abocarse con el experto, con Jorge, ahí en el Laboratorio de Acuacultura, aquí en el segundo piso del edificio J1. Bueno, muchas gracias, Jorge. Listo, un placer. Entonces, dejamos Saludos ahí a la clase todos. por hoy. Y bueno, chavos, pendiente con cualquier otro aviso que se les dé al chat, ya pendientes, ¿verdad? Entonces, buenas tardes, Jorge. Gracias, muy Listo. amable. Gracias, Bye. Placer. gracias, Master. Bye, Gracias, bye. Rick. De nada, un gusto. Gracias.